Ya estamos aquí de vuelta, esto es Ponte en Acción en Negocios Televisión. Abrimos tiempo de tertulia o mini tertulia, momentum de la economía y los mercados. Hoy con Mariano Arenillas, es responsable para Iberia y Portugal de la gestora DWS. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Pues hoy ya está lloviendo un poquito más, pero vamos, muy bien. Esperando que llueva más para que se llenen un poquito de los pantanos y que tengamos agua para el resto del año. Día gris como en las bolsas, pero bueno, enseguida lo vamos a comentar. Álvaro Carbón es Executive Director de la gestora GAM. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, Fernando. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y todo bien, pendientes de las bolsas y de las noticias. Sí, señor, y a corto plazo sé que vosotros tratáis un poco de despegaros del ruido y de toda la actualidad diaria, pero evidentemente aquí el que se despista un solo minuto se lo pierde y no nos podemos perder absolutamente nada. Bueno, el miedo, otra de las palabras que tampoco os gusta a vosotros utilizar demasiado, pero bueno, ya sabéis también cómo somos los periodistas y los medios, pero el miedo parece que sigue ahí muy presente. Mariano, miedo a la recesión. Al mismo tiempo, miedo a que los bancos centrales suban los tipos de interés. Sí, yo creo que el factor principal, lo conocemos todos, es el que lleva encima de la palestra prácticamente los últimos 6 meses, es la subida de los tipos de interés fruto de la inflación. ¿Vale? El problema no es la subida de tipos, el problema es la inflación y el compromiso que tienen los bancos centrales de tenerla relativamente baja, en niveles del 2 y pico por ciento, preferiblemente por debajo del 3%, y esa visión de que iba a ser una inflación relativamente momentánea parece que está saliendo de la mesa. Ya no esperamos que la inflación vuelva a estar por debajo del 3% durante el año 2023, el próximo año, y por tanto, pues esa incertidumbre lo que genera es la subida de tipos de interés, hasta cuándo va a llegar y en qué momento empezaremos a ver ese punto de inflexión que debería de bajar, y si esa subida tan drástica de tipos de interés va a generar de alguna manera que entremos en recesión. Y esa recesión si puede ser corta o larga. Eso es lo que tenemos ahora encima de la mesa. Los resultados empresariales es cierto que llevan cierto decalaje respecto a la actualidad de los datos más macro, y por tanto estamos viendo unos resultados empresariales relativamente aceptables que no se están siguiendo tanto como el tema de la inflación y como segunda derivada la subida de los tipos de interés. Por lo tanto, sigue siendo la misma temática y los movimientos de ida y vuelta son: oye, estamos viendo que el petróleo cae, eso indica que está viendo, bueno, la energía podría caer, eso es fruto de que hay una producción superior o es un producto de que esperamos un menor consumo futuro. Y estamos hablando de un menor consumo futuro. Entonces, si hay un menor consumo futuro, eso indicaría que las economías se estarían enfriando y, por lo tanto, no sería necesario otras subidas de tipos de interés. Y estamos yendo para adelante y para atrás, lo que es en el día a día. ¿Vale? Si miramos ya un poquito más a largo plazo, la foto es diferente. Podríamos estar todavía mucho peor, en un mercado bajista todavía peor. Álvaro, vuestro análisis. Pues coincido con lo que ha dicho Mariano. Ahora mismo la mirada está puesta en la inflación, en los bancos centrales. También no hay que olvidar el tema geopolítico de Rusia y Ucrania, que pues añade más incertidumbre al complicado escenario que tenemos con todo lo relacionado con la inflación. Es verdad que los resultados empresariales parecen que son mejores de lo que se esperaban, pero también hay que recordar que veníamos de una revisión a la baja en el último trimestre. Y bueno, todavía no se ve claros síntomas de que la economía pues se está afectando el desempleo y el consumo sigue aguantando. Entonces, estamos en un escenario donde sabemos todas las variables o las principales variables, y lo que queremos es ver que la inflación empieza a remitir, y hasta que no se vea eso, seguirá la incertidumbre con la idea ya clara de lo que van a hacer más o menos los bancos centrales, que han telegrafiado lo que van a hacer hasta en tanto y cuando no vean que la inflación remita.
Así que es un poco en línea con lo que ha dicho Mariano y con lo que ya sabemos todos. No creemos que ha cambiado nada desde el punto de vista fundamental y hay que seguir muy pacientes a este mercado que bueno, está esperando síntomas más optimistas para empezar a retomar. Además, la inflación, Mariano, la pregunta es si esa inflación va a remitir con las subidas de tipos de interés. Lo digo también a raíz de un informe que presentó hace un par de días vuestra casa matriz, el Deutsche Bank, diciendo un poco que, bueno, que los inversores estaban subestimando el riesgo de esta inflación, ¿no? Y que podríamos estar acercándonos perfectamente a una situación como en la década de los años 70, con un bucle inflacionista que tardó mucho tiempo en irse. Bueno, si me permites un segundo, Fernando, que te aclare, al final Deutsche Bank es el banco y nosotros somos la gestora, el grupo DWS, no tenemos por qué coincidir en nuestras estimaciones. En el Deutsche Bank pueden tener unas estimaciones diferentes a las nuestras. Sí que es cierto que, bueno, al ser una casa de origen alemán, el tema de la inflación es algo que lo tenemos muy presente porque hizo mucho daño durante mucho tiempo a la economía alemana. Dicho lo cual, efectivamente, esa inflación se está demostrando más persistente. En Estados Unidos es un tema más de salarios y en Europa es un tema más de la energía y hasta cuándo va a durar la guerra ruso-ucraniana, pero sí es un elemento, lógicamente, que si tú sigues subiendo tipos porque tienes un compromiso de mantener la inflación, la subida de tipos hace que los costes de financiación sean más altos. Y estamos empezando a escuchar que hay una serie de operaciones que se están parando a la espera de ver cómo acaban los tipos de interés. Me refiero, bueno, a todo lo que sea pedir financiación ahora mismo es más complicado y si no tienes financiación en el mercado, lógicamente las empresas les cuesta más funcionar. Por lo tanto, la inflación vuelve a ser el tema central. Para nosotros es clave y quizás lo más complejo es que no tenemos herramientas económicas para poder valorar cuándo va a terminar la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, al no tener unas herramientas, porque en otras ocasiones, efectivamente, las subidas de tipos han conseguido, de alguna manera, ralentizar la economía. Ahora estamos viendo cómo la inflación, por tema de la subida de la energía en Europa, está teniendo cierto efecto en el consumo, pero todavía no está siendo lo suficiente como se esperaba. Sí que quiero lanzar una nota positiva respecto a el mundo en el que veníamos y nos preocupaban una serie de temas al mundo que tenemos hoy. Y por una parte el tema del COVID ya no es una preocupación que debamos de tener, ese escenario de cierres de producción a nivel global por el tema del COVID no es algo que esperemos. Y estamos viendo, por ejemplo, que en un momento determinado había una escasez de chips muy potentes a nivel global. Esa escasez de chips ya no está en el mercado. Realmente hemos visto cómo los precios de los chips han bajado y, por tanto, bueno, pues es un componente muy importante para todo lo que es la fabricación, en el caso de Alemania, de automóviles. Por lo tanto, hay una serie de preocupaciones que teníamos antes que ahora ya no nos preocupan y, sin embargo, el tema de la energía, el precio del gas, el precio del petróleo, es lo que ahora mismo nos está afectando más. Porque además, si comparamos la diferencia entre la situación del precio del gas en Europa con el precio del gas en Estados Unidos no se está viendo afectada. Por lo tanto, es un tema exclusivamente de Europa. Lo que tendríamos que intentar es que toda esa subida de la inflación de los precios no se traduzca en un momento posterior en un incremento salarial, porque ahí entramos en una espiral en la cual bueno, pues los bancos centrales tendrían que ser más agresivos y, lógicamente, eso no es algo positivo. De todas formas, nosotros sí que vemos que desde los niveles actuales, en torno al 10%, para este año, sí que creemos que el próximo año la inflación en Europa debería estar más en los niveles del 5%. Y en Estados Unidos esa inflación debería estar en torno al 3%. Por lo tanto, preocupación por la inflación, pero quizás a 12 meses vistas somos quizás más optimistas de la situación que tenemos hoy.
y eso brinda ciertas oportunidades en el mercado, ¿no? Cuando hay tanto pesimismo, no hablo de coger un cuchillo cayendo e intentar meter toda nuestra posición en un momento determinado, pero sí que ir construyendo de una manera constante ciertas carteras. Y si el escenario que nosotros pensamos no se cristaliza, pues tener suficiente liquidez para poder ir haciendo otras incorporaciones más que nos permitan beneficiarnos de la caída de los mercados en unas carteras que tendrían que tener su horizonte temporal en torno a los 3-5 años. Hace unos días le preguntaron al CEO de JP Morgan por qué no compartía la visión de uno de sus estrategas estrella, Marco Kolanovic, y él decía que la opinión del banco de JP Morgan no tenía por qué coincidir con los intereses de JP Morgan Asset Management, y lo mismo sucede con Goldman Sachs, con Oppenheimer o con Solomon, que no tienen por qué coincidir evidentemente en su visión. Hablando de energía, ya que ha abierto por ahí Mariano otro de los grandes asuntos del día, hoy tenemos reunión de hoy y mañana del Consejo Europeo, un poco para buscar fórmulas para rebajar el precio de la energía. Sí que ha sorprendido el anuncio que ha hecho el canciller alemán Olaf Scholz diciendo que Alemania se ha liberado por completo de la dependencia del gas ruso. Que es verdad, porque las reservas de Europa ahora mismo están a tope, están al 100%, le hemos comprado gas licuado a Noruega, le hemos comprado gas licuado a Estados Unidos, le hemos comprado gas licuado a Canadá, las reservas están a tope, no compramos más gas y por lo tanto el precio del gas está bajando, que es lo que también sorprende a algunos, pero claro, aquí la gran cuestión de fondo, parece que el invierno más o menos lo vamos a pasar, apurados o no, pero ahí hay reservas de gas suficiente, pero claro, la gran pregunta, Álvaro, en estos momentos es qué puede suceder, ¿no?, a partir del próximo año y si Europa realmente está haciendo los deberes y está acelerando ese proceso de transición energética para que 2023 no nos pille a todos eso otra vez con el pie cambiado. Pues sí, efectivamente, Fernando. Todavía queda por ver muchas variables referente al tema energético. Por un lado, ¿tendremos un invierno suave o no? Es verdad que a corto plazo las reservas están llenas, pero también hay todavía muchas incertidumbres sobre cómo vamos a sustituir todo el gas que venía de Rusia, sobre todo por la parte de alemana. Se están construyendo infraestructura de LNG en el norte del país, se está buscando más producción de renovables, pero en general a nivel europeo todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo vamos a sobrellevar el 2023. No se sabe todavía, dependerá también un poco del escenario macroeconómico, de cómo se comporte Rusia, porque también es bastante impredecible, y también hay que saber cómo la OPEC más va a actuar, porque es verdad que se contradice un poco con la parte norteamericana, que parecía que iba a buscar un acuerdo para contener los precios y lo que han hecho es un recorte de la producción. Entonces, yo creo que todavía queda mucha incertidumbre y la recuperación que tengamos en el futuro de la economía dependerá mucho de que esa parte energética esté cubierta, porque si no veremos que en Alemania, en grandes economías a nivel europeo, se podrán afectar la producción y eso es lo que preocupa ahora mismo de cara al 2023. Mariano, 2023, energía. Bueno, primero de todo, y por referencia a que habéis hecho a Alemania, deciros solamente que en lo que llevamos de año, lo que es la producción industrial alemana, ha bajado el consumo de gas en un 20%, ¿vale? Respecto de la media de los últimos 3 años. En lo que llevamos de año, una caída del 20% en el consumo por parte de la industria. Lo cual eso también es positivo porque es una menor dependencia. Efectivamente, las reservas están más altas, están prácticamente llenas, pero esto nos da para un tiempo limitado. Nosotros ahora mismo, de cara al invierno de 2023, el próximo año, por estas mismas fechas, no somos tan optimistas porque la principal entrada de gas a Europa de Rusia eran los 2 gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Nord Stream 2 no está funcionando, no se ha activado cuando ya estaba con posibilidad de poder funcionar, y el Nord Stream 1
prácticamente está ahora mismo sin dar ningún tipo de señales de que se pueda restaurar después del sabotaje que se ha producido en los últimos días. Por lo tanto, nosotros seguimos preocupados con el escenario de 2023, pero de alguna manera también queremos sacar a la luz el hecho de que para este año esperábamos ya ciertas dificultades y las hemos conseguido solventar. El próximo año, si no contamos con el gas de Rusia, a priori parece complicado que todo el consumo y toda la demanda que deberíamos de esperar en un año normal va a ser escasa, no va a ser escaso la producción que hay contra la demanda. Vamos a ver si conseguimos que esa demanda se modere, vamos a ver si las medidas que están tomando los gobiernos para un menor consumo energético, junto con cierta subvención de los precios, hacen que pasemos este año mejor de lo esperado, y eso podría de alguna manera infundir cierto optimismo. Ahora mismo lo que los mercados están descontando es que vamos a pasar este invierno con mayor o con menor dificultad, pero de cara al próximo año y en esos meses de verano en los cuales se suele rellenar lo que son el almacenamiento y las reservas estratégicas, pues no vamos a contar con el gas ruso. Y en unos países más que en otros la dependencia es más alta. ¿Conseguiremos que todos estos buques de gas natural licuado sean suficientes para llevar el gas a la Europa central? Bueno, pues en eso es en lo que confiamos, pero hay otro aspecto que es muy relevante, que ya se ha comentado antes, que es el tema de cómo van a ser las temperaturas. Si las temperaturas son cálidas, somos más optimistas. Si realmente esperamos un invierno frío, para el próximo año será más complejo. Por lo tanto, una incertidumbre que yo creo que va a estar en el mercado los próximos 12 meses de forma continua. Bueno, ya para rematar, solo una cuestión más, volviendo al tema de la inflación, Álvaro. ¿Por qué aguantan las empresas en sus balances, en sus resultados, la subida de la inflación y la subida de los tipos de interés? ¿Cómo es esto posible? Pues en parte porque han sabido traspasar los costes que han tenido a los clientes finales, que son los que han asumido gran parte de esa subida de la inflación. Por otro lado, la revisión a la baja, comentaba hace un momento, que se hizo en los últimos trimestres, entonces partimos de unos niveles más bajos. Y por último, destacaría que pues, el desempleo está en niveles robustos, la gente todavía sigue consumiendo y todavía no se siente, o sea, no se ve la recesión o el impacto de la inflación de una manera tan grave. Entonces, las empresas todavía están aguantando, pero es verdad que yo creo que están al final de ese ciclo de aguantar, a menos que la inflación remita, pues las empresas empezarán a ver el impacto en la cuenta de resultados. Bueno, y me queda todavía un minuto. Mariano Arellas me va a decir, joder, hoy está que no descansa conmigo, pero el tema de Liz Truss, Reino Unido, parece que incluso dicen que tiene ya no los días, sino las horas contadas, Más allá de lo que pueda ocurrir, para mí la nota importante de lo que está ocurriendo es que al no estar los bancos centrales por detrás comprando bonos y manteniendo los mercados, ahora las decisiones políticas van a tener unos efectos en los mercados, como hemos visto, ¿no?, con esos anuncios de esos paquetes para pasar la crisis en Reino Unido, que no han sido aceptados y la libra se desplomó. Por lo tanto, eso es un aviso para navegantes, para todos los que estamos trabajando en el segmento financiero, para tener en cuenta que los déficits fiscales tienen que estar contenidos y que no se pueden expandir sine die, porque el mercado va a empezar a tener dudas de las capacidades de repago. Por lo tanto, el efecto más relevante que tiene sobre nosotros es que ya no están los bancos centrales detrás y que, por tanto, hay que tener unas cuentas saneadas y que esos intereses que tenemos que pagar por la deuda sean posibles de pagar y que no incrementemos de una forma desordenada o de una forma excesiva
porque conforme vamos pidiendo más dinero al mercado, el mercado nos va a exigir que les paguemos más. Y eso, con el libro que tenemos ahora mismo, que prácticamente en gran número de los países de Europa supera el 100% del PIB, pues es una situación que debe alarmarnos en cierta medida y estar pendientes. Por lo tanto, el tema de Liz Truss, más allá de si abandona o no abandona el gobierno después de 6 semanas, es el tema para nosotros, para los financieros, que ya el mercado no está aceptando cualquier política fiscal de los países. Mariano Arenilla, responsable para Iberia y Portugal de WS, Álvaro Carbón, gestora GAM. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Os dejo que sigáis trabajando. Feliz semana. Gracias. Hasta la próxima. Buenos días. Pues sí, efectivamente, seguramente ese choque de trenes que ha empezado ya a producirse entre los gobiernos y los bancos centrales va a ser uno de los vectores que dirigen el comportamiento de los mercados durante 2023. Gobiernos que, claro, ahora mismo están subvencionando el precio de la energía. Aquí empieza a hablarse también de contener, ¿no?, el precio de las hipotecas para las familias más vulnerables, pero son medidas que de alguna forma también se interponen en el camino de las políticas monetarias de los bancos centrales, que lo que quieren es que se retiren cuanto antes las ayudas, que no siga subiendo el déficit y la deuda de los gobiernos y que empecemos a meter bajo o tengamos a raya a la inflación. Choque de trenes, gobiernos, bancos centrales. Seguro que ese tema va a dar mucho que hablar en los próximos trimestres. Nos quedan todavía los gráficos, tendencias. Enseguida charlamos con Carlos Aguirre, de eBroker. Será vuelta de pausa.